Jess, no corras. No escaparás. Déjalo escapar. ¡Bien hecho! Vale. ¡Suéltala! Chi. Te estaba tocando todo. Tenía sus manos en tus piernas desnudas. Ya no eres una niña. Y enseñándoles a todos tu cicatriz. ¡Ay, Ramba! Jessie, ahora que tu hermana se ha prometido, es diferente. A la gente le gusta hablar. Es ella la que se casa, no yo. A tu edad yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar. Yo no juego más con los chicos. Bien, Galhadan, se acabó el problema. Juego en un equipo femenino. ¿Eh? Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos. ¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante. Eso no es justo. Él me ha seleccionado. ¿Él? Ha dicho que eran chicas. El entrenador, Joe. ¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol. Pero mamá, es que soy muy buena. ¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis? Ya han terminado los exámenes. Quiero que aprendas a preparar una comida punjabi de carne y verdura. Pero papá, yo... Escuchadme los dos. Déjame hablar a mí. No, así la has malcriado. ¿Yo qué he hecho para...? Así es como empezó tu sobrina. La forma que tenía de contestar. Y luego se convirtió en modelo y empezó con las minifaldas. Mamá es diseñadora de moda. Es divorciada, eso es lo que es. Repudiada 3 años después de casarse con un chico blanco con el pelo azul. ¡Ah, su pobre madre! Desde entonces ni siquiera ha podido entrar en el templo. No quiero que tengamos que avergonzarnos. Eso es. Se acabó el fútbol. Jessie, tu madre tiene razón. No es bonito. Debes empezar a comportarte como una mujer. ¿De acuerdo?